En este tercer vídeo de la unidad de aprendizaje 3, adquisición y mantenimiento de activos fijos, aprovisionamiento de existencias y gestión de almacén, del módulo de dirección de la actividad empresarial, vamos a ver la importancia para las pequeñas empresas de la gestión de stocks y la gestión de almacenes. Entonces, pues vamos a hablar de estos temas precisamente: gestión de los stocks, importancia de la periodicidad en los inventarios de almacén, ver cómo tenemos que hacer la gestión de inventario, qué tipos de stock existen, cómo hacer una gestión eficiente de almacén y qué tipo de aplicaciones ofimáticas o informáticas podemos utilizar para la gestión del almacén. Entonces, para empezar, es importante tener claro el concepto de stock o el concepto de surtido. ¿A qué llamamos stock? El stock son los conjuntos de materiales y artículos que se almacenan, tanto los que son necesarios para el proceso productivo como los que están destinados a la venta. Mientras que el surtido es una variedad de artículos de una misma clase que una empresa vende a los clientes. Por ejemplo, en una tienda de ropa, pues el stock está formado, pues, por la propia ropa. Pero si la empresa, pues por ejemplo, también el stock está formado por perchas, por las perchas que utilizan las tiendas para poner la ropa. También formarán parte del stock las bolsas que se utilizan en las tiendas. Si la empresa etiqueta sus propios productos, pues las etiquetas. Es decir, el stock está formado por todo lo que la empresa tiene. Si la empresa además tiene papel, pues habrá un stock, en el stock estará el papel. Pero el papel de envolver, el papel de las cajas, los rollos, por ejemplo, de las cajas registradoras, etcétera, etcétera. Es decir, el stock está formado por todo aquello que la empresa tiene almacenados, que son necesarios para el proceso productivo, y los materiales para vender. Pero el surtido solo se refiere a lo que la empresa tiene almacenado para vender. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si una empresa, ya digo, vende ropa, pues los diferentes tipos de ropa, camisas, camisetas, pantalones, chaquetas, abrigos, faldas, además cada uno con su talla, cada uno con sus colores, etcétera, etcétera. Eso forma parte del surtido. Digamos que, para resumir, el surtido siempre está en el stock, pero en el stock puede haber cosas que no sean del surtido. Bien, en una empresa de producción, en una empresa que se dedica a fabricar, existen diferentes materiales en el stock. Entonces, podemos tener las materias primas. Las materias primas pueden ser materiales y pueden ser componentes. Es decir, una empresa que se dedique a fabricar, pues por ejemplo, pues tartas, es decir, una pastelería, una empresa, una pastelería que hace sus propias tartas y las vende, pues todos los materiales que necesita para elaborar las tartas, como pueden ser pues el azúcar, los huevos, la harina, los colorantes, etcétera, etcétera, todo eso serían materias primas. Pero, sin embargo, una empresa que vende ordenadores y lo que hace es montar las piezas de los ordenadores, es decir, compra las placas, las carcasas, etcétera, etcétera, pues en ese caso estamos hablando de componentes. Por ejemplo, la fabricación de coches se basa en componentes. La fabricación de muebles, pues en muchos casos también se basa en componentes, no son materias primas, pero por ejemplo, los materiales para fabricar las piezas con las que luego se montan los muebles, pues ahí sí podríamos estar hablando de materiales, ¿de acuerdo? Entonces, las materias primas abarcan estos dos conceptos dependiendo de la naturaleza del proceso productivo. Luego tenemos los productos en curso, es decir, cuando una empresa tiene imaginado una cadena de montaje donde estamos montando coches, pues habrá coches que todavía solo tendrán el chasis, otros que ya tendrán el chasis y los asientos, otros que tendrán el chasis, los asientos y el capó, y así sucesivamente. Bueno, pues esos procesos, esos productos es lo que se llaman productos inacabados. ¿Por qué los tenemos en cuenta? Porque cuando yo paro la cadena de montaje, va a haber coches en los diferentes estados y forman parte de mi stock. Yo los tengo que cuidar, ya veremos después, y sobre todo los tengo que contabilizar. O sea, forman parte
del valor de la empresa, que es otro de los aspectos por los cuales hablamos de estos conceptos. Y los productos en curso, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, pues una tarta que es, por ejemplo, una masa de una tarta, pues sería un producto en curso, porque está en proceso de producción. Todavía no es una tarta. Luego tenemos los productos semielaborados. Son productos que ya están terminados, pero todavía no están aptos para la venta. Entonces, lo que falta es el último procesado. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo que está terminado, pero falta pulirlo, por ejemplo. Pues ya está pintado, pero todavía, y está todo, tiene puesta todos los componentes, pero falta el último procesado. El último procesado, pues, es pulir el vehículo, limpiarlo, etc. En el caso de las tartas, pues yo puedo tener las tartas preparadas sin ningún tipo de decoración, por ejemplo, y congeladas. Y en este caso tendremos un producto semielaborado. Cuando ya lo sacamos, lo descongelamos y le ponemos pues esa cobertura, esos adornos o esa decoración, y lo ponemos en la tienda, es cuando tendremos el producto terminado. En ese caso, los productos terminados son productos aptos para la venta. Quizá, por ejemplo, también en la ropa, pues a lo mejor mis productos semielaborados son, pues yo tengo la ropa ya terminada, pero por ejemplo falta plancharla, o sea, plancharla y darle los últimos retoques para poderla poner en la tienda, ¿de acuerdo? Los productos terminados son aquellos que ya están aptos para la venta y satisfacen las necesidades del cliente. Además, en nuestro stock tenemos recambios y suministros. Se emplean durante el proceso productivo, pero en los materiales se emplean durante el proceso productivo. En el caso y no se incorporan al producto. Los recambios y suministros no se le ponen al producto. Entonces, por ejemplo, imaginemos, pues no sé, en el caso de, los suministros serían, por ejemplo, pues el aceite de la maquinaria con la que fabrico la ropa. O dentro de los suministros estaría pues el fuego la energía con la que horneo las tartas. ¿Vale? Y cuando decimos que no se incorporan es que, o sea, es verdad que se utilizan para el proceso productivo, pero mi producto al final no tiene ahí una temperatura o una energía, ni le pongo un aceite de maquinaria, ¿vale? Y finalmente, pues los envases y embalajes que necesito si embalo mis productos. Por ejemplo, en el caso de la fábrica de tartas, pues esas cajitas redondas tan monas que tienen un asa y que se ponen para guardar las tartas. En el caso de un coche, pues un coche no se embala. Entonces, bueno, pues en el caso de una fábrica de coches no hay envases y embalajes. En el caso de la ropa, pues en el caso de la ropa quizá no lo vemos tanto, pero por ejemplo en la fabricación de zapatos está clarísimo. Los zapatos normalmente se ponen a la venta con una caja. Entonces, bueno, pues el envase y embalaje forma parte del stock. Todos estos elementos forman parte del stock de la empresa dependiendo de la naturaleza de la empresa. Ahora bien, pensemos en una empresa comercial, una empresa que compra mercaderías y las vende. Pues en este caso, lo que tenemos también son estos elementos, son las mercaderías que forman parte del stock. Las mercaderías y lo que llamamos artículos complementarios se emplean durante el proceso de venta, pues por ejemplo eso, las bolsas, los lazos, las utilizamos para vender, pues el papel de regalo, si embalamos en regalo, aquella etiquetita de felicidades que le ponemos a los productos. En un momento dado, hasta las etiquetas, si la empresa etiqueta sus propias prendas de ropa, ¿vale? ¿Qué tipo de productos en el comercio podemos encontrarnos dentro del stock? Pues podemos encontrarnos productos perecederos, que son aquellos productos que duran poco. Están en el stock, pero están poco tiempo, porque no se pueden almacenar durante mucho tiempo. Normalmente estamos hablando de la comida. Aquí pongo el ejemplo de un periódico en papel. Un periódico en papel, el periódico se vende en la fecha en que se vende. Entonces, bueno, los productos perecederos son aquellos que o dejan de ser útiles o dejan de tener sentido porque están asociados a una fecha o directamente están sujetos a una normativa específica sobre su caducidad, ¿vale? Que es lo que le pasa a la alimentación.
Productos no perecederos, pues son productos de larga duración y aquí podemos pensar en cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. Y luego están dentro de los productos perecederos los que además tienen fecha de caducidad, porque dentro de los productos perecederos yo puedo tener productos que yo sé que son perecederos, pero no tienen fecha de caducidad. En realidad cada vez hay menos productos perecederos que no tengan fecha de caducidad, porque la normativa se va volviendo más estricta. Entonces, lo que sí existe en el mercado lo que se llama la fecha de consumo preferente. Una cosa es la fecha de caducidad y otra cosa es la fecha de consumo preferente. En la fecha de caducidad, la normativa obliga a que después de esa fecha no se puede vender el producto. Eso no quiere decir que el producto no sea apto para la venta, pero la norma impide venderlo. Mientras que los productos que son perecederos, pero con fecha de consumo preferente, podrían eventualmente venderse fuera de la fecha y no se incurriría en una ilegalidad. No es recomendable, pero es verdad que también los fabricantes que siempre están sujetos a las normativas de caducidades y de limitaciones de fechas, esas normativas suelen tener bastante holgura. Es decir, la norma que obliga a poner a algo una fecha de caducidad de 15 días, pues está pensada para que si al final en vez de 15 días se consume en 30, pues siga siendo apto para el consumo. No obstante, no hay que arriesgarse. Es verdad que hay productos, por ejemplo, que tienen fecha de caducidad que no deberían tenerla porque por su propia naturaleza no caducan. Por ejemplo, los lácteos fermentados, los yogures naturales, es decir, los yogures fermentados con los fermentos vivos, los quesos no caducan. El queso es un producto natural que tiene unos fermentos naturales que si el tiempo va pasando, esos fermentos lo que van haciendo es que van convirtiendo van consumiendo digamos, el suero del queso, el agua del queso y los azúcares y los van convirtiendo en pues, sustancias aromáticas, en elementos que le dan sabor, que lo endurecen, etcétera, etcétera. Pero el queso sigue siendo apto para el consumo. Es decir, el proceso que hace madurar un queso puede alargarse en el tiempo. No obstante, la normativa, sobre todo en la normativa europea y en particular la normativa española, suele ser muy garantista en ese sentido para evitar pues, problemas de salud. Al final, las mercaderías que son, pues son lo que es apto para la venta y los artículos complementarios, como decía antes, se emplean durante el proceso de ventas. Pero en un almacén, es decir, dentro del stock, nos podemos encontrar con productos obsoletos, defectuosos o deteriorados. Al final, esos productos están ahí en el stock y deben gestionarse. ¿Qué quiere decir que deben gestionarse? Pues que dependiendo de su naturaleza habrá que gestionarse. Por ejemplo, una empresa que ha hecho unas compras de ropa y se ha encontrando con que pues, determinadas partidas de ropa han venido con algún tipo de defecto, imaginemos ropa de punto que tiene suelto un punto, o unas chaquetas a las que les falta un botón, por ejemplo, o tienen el botón pero les falta el ojal, pues la empresa puede decidir que aún así lo va a poner a la venta, lo que pasa es que lo va a poner a la venta como un saldo o lo va a vender a otro tipo de distribuidor que tiene tiendas, pues eso, de saldos, de outlets o de lo que sea. Eso es gestionarlo. Pero es verdad que si los productos están rotos, la otra alternativa es devolvérselos al proveedor. También hay que almacenarlos. Y hay que almacenarlos y gestionarlos de una determinada manera. Es decir, hay que tomar nota de que esos productos están en el stock en unas determinadas condiciones. La contabilidad lo tiene previsto y tiene previsto cómo deben contabilizarse esos productos. Lo que sí es verdad es que deben gestionarse porque lo que no se puede permitir es que el almacén empiece a convertirse en un almacén de productos obsoletos, defectuosos o deteriorados, porque entonces no tendríamos espacio para las mercaderías y los productos que sí tenemos que vender. Esto es muy importante en la gestión de almacenes. Y precisamente por eso son importantes los inventarios. ¿Qué es un inventario? Un inventario es una herramienta que nos permite comprobar en cada momento qué hay en el almacén. Y los inventarios pueden ser de dos tipos, digamos. Bueno, luego lo veremos ya con más detalle, pero comprobar lo que hay en el almacén se puede hacer de dos maneras, yendo al almacén y mirando o sacando en el ordenador la información de lo que tenemos en el almacén. Normalmente, ¿cómo se mueve el stock? Pues en el stock se producen unas entradas a partir de los proveedores, entran en el stock y luego se producen unas salidas hacia los clientes.
A veces los clientes nos hacen devoluciones y entonces también entran en el stock, o nosotros hacemos devoluciones a los proveedores y entonces también sale del stock. Es decir, no necesariamente todo lo que entra en el stock entra de un proveedor, puede entrar de un cliente, ni todo lo que sale del stock sale a los clientes porque puede eventualmente salir a los proveedores. Pero en cualquier caso, ¿cómo se gestiona un stock? Pues el stock es lo que tenemos más lo que ha entrado menos lo que ha salido. Esa es la situación del stock en cada momento y eso es lo que nos dice un inventario. Un inventario en cada momento nos va a dar una información de lo que tenemos en el almacén. Y el siguiente inventario, ¿qué debe incluir? Pues lo que teníamos más lo que ha entrado menos lo que ha salido. Aquí tenemos los diferentes tipos de inventario. ¿Veis? Como os decía, hay un inventario contable y un inventario físico. El inventario contable es lo que la contabilidad me dice que vale lo que tenemos en el stock. Y el inventario físico es lo que de verdad, las unidades reales que tenemos en el almacén. Son dos cosas distintas. A veces cuando hablamos de hacer un inventario, si lo hacemos solo para saber lo que vale lo que tenemos en el stock, lo que tenemos en el almacén, basta con que hagamos un inventario contable, si nuestra contabilidad está bien hecha. Pero a veces hay que hacer el llamado inventario físico. ¿Por qué? Pues para comprobar que lo que aparece en el inventario contable es lo que está realmente en el almacén. Para eso existen diferentes tipos de inventario. Existe lo que se llama un inventario fijo. El inventario fijo muchas veces lo que hace es contar físicamente unas determinadas referencias, es decir, lo que hacemos es una especie de muestreo. Otra alternativa es hacer un inventario rotatorio, es decir, pues este mes contamos esta referencia, el mes que viene contamos otra referencia, el mes otra, y así sucesivamente. O se puede hacer un sistema mixto. Y luego, dentro de las técnicas de recuento, es decir, aquí y ahora, ¿cómo contamos? Bueno, pues dentro de las técnicas de recuenta hay un inventario llamado inventario periódico que cuenta todas las referencias del almacén, que además es obligatorio hacerlo al menos una vez al año, porque la contabilidad obliga a tener este inventario periódico. Se deben contar todas las referencias del almacén y ajustar el valor del stock en la contabilidad. Luego existe lo que se llaman los inventarios cíclicos, es decir, son un poco lo que decía antes, es periódicamente hacer un conteo en función del tipo de artículo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, lógicamente, si yo tengo 2.000 referencias en el almacén y en total tengo pues 60.000 unidades de diferentes productos, pensad, por ejemplo, en un almacén de piezas de recambio de coches. Imaginad un concesionario de vehículos que tiene un almacén de recambios. En el almacén de recambios puede, en un momento dado, en un concesionario normal, pues de aquí de Santa Cruz, de una marca normal, es decir, de una marca que venda coches, una marca de nivel medio, vehículos utilitarios de una marca normal, pues puede tener perfectamente 60.000 referencias, o sea, 60.000 productos en el almacén. Y en total puede tener fácil, pues, ¿qué te digo yo? 15.000 referencias distintas. Entonces, claro, contar físicamente eso es muy complicado. Y para eso se utiliza el llamado criterio ABC. ¿Qué es el criterio ABC? Yo clasifico a los productos que tengo en el almacén y selecciono aproximadamente el 20%, alrededor del 20% de productos que supone el 80% del valor del almacén. Claro, si todos mis productos tienen un coste parecido, es decir, un valor parecido, pues el criterio ABC no me va a servir. Pero si yo tengo productos, y os vuelvo otra vez al ejemplo que estaba poniendo, pensemos en una empresa, en un concesionario de automóviles, pues yo tengo centralitas electrónicas y tengo pues filtros de aire. Los filtros de aire tienen un valor muy bajo y las centralitas electrónicas tienen un valor muy alto. Bueno, pues posiblemente yo sea capaz de encontrar un 20% del total de referencias, es decir, de tipos, un 20% de tipos distintos de recambios que juntos constituyen el 80% del valor del almacén.
Luego habrá alrededor de un 30% que juntos pueden valer entre el 10 y el 15 del valor del almacén, y el resto, que como mucho, van a valer otro 10% del valor del almacén. Claro, ¿tengo que contarlos todos con la misma frecuencia? Evidentemente no. ¿Qué tengo que hacer? Las centralitas las tengo que controlar muy exhaustivamente. Es decir, cada vez que haga un recuento en el almacén, los A tienen que estar. Y a lo mejor hago un recuento cada 3 meses del grupo A, un recuento cada 6 meses del B, que incluye también el A, y al año, el que me obliga la normativa, hago un recuento de los C, sabiendo que como es cada 6 meses, pues los B y los A también los voy a contar. Y además, pues los A los voy a contar 4 veces al año, los B los voy a contar 2 veces al año y los C los voy a contar 1 vez al año. ¿Vale? Entonces, esto es una forma de tener clasificado nuestro almacén. Ojo, digo lo que he dicho al principio, si en nuestro almacén todos los productos que tenemos, todas las referencias que tenemos tienen un valor parecido, pues entonces los inventarios, pues habrá que buscar un criterio distinto y pues habrá que dividirlos simplemente en grupos y contarlos con la misma frecuencia. No quiere decir que los tengamos que contar todos mensualmente, sino que los contamos con la misma frecuencia. Hago un bloque y estos los cuento pues a lo mejor cada 6 meses, y lo que hago es que pues este mes cuento uno de los bloques, el mes que viene otro de los bloques, el otro mes y así, y luego lo vuelvo a repetir a partir del 6.º mes, que es una forma de contar 2 veces, pero por bloques pequeños. Bien, ¿qué cosas me puedo encontrar en la gestión de inventarios? ¿Qué puede pasar? ¿Vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pues fundamentalmente tengo que basarme en esto que tenemos aquí. Es decir, se va a producir una adquisición, yo tengo que hacer un mantenimiento de lo que pasa en el almacén, ¿vale? Y tengo que evitar que se produzcan roturas de stock. Entonces, variables que tengo que tener en cuenta. Número de unidades de cada referencia que se van a almacenar. Es decir, ¿cuánto necesito de cada cosa? Cantidad que vamos a pedir de cada cosa y momento en que se realizará el pedido. ¿Vale? Porque como no vendo igual todas las referencias, pues habrá pedidos que incluirán todas las referencias, habrá pedidos que solo incluirán las que más se venden y así sucesivamente. Entonces, a la hora de gestionar un inventario, lo que no podemos hacer es, cuando hagamos un pedido, pedir de todo. Ojo, pediremos más frecuentemente aquello que se vende más y con menos frecuencia lo que se vende menos. O bien, todo con la misma frecuencia, pero más cantidad de lo que se vende más y menos cantidad de lo que se vende menos. ¿Qué pasa si se producen errores en las previsiones? Pues si se producen errores en las previsiones, nos vamos a encontrar con 2 problemas. O sea, los errores pueden dar lugar a 2 problemas. Roturas de stock. Hemos infravalorado la previsión, hemos estimado por debajo las necesidades, o se nos puede producir un exceso de stock. Se nos acumula mercancía en el almacén. Alguien podría decir, hombre, un exceso de stock no es malo, lo guardas ahí para... Bueno, depende, si son pepinos, pues un exceso de stock es malísimo, porque es que los pepinos se van a echar a perder. Entonces, cuidado, el exceso de stock es tan malo como la rotura de stock. Si recordáis, cuando en su momento hablábamos de los excesos de tesorería, y alguien podía pensar, pues tener mucho dinero en el banco no es malo. Y sin embargo decíamos, pues ojo, porque para la gestión empresarial tener mucho dinero en el banco es tener recursos ociosos. Bueno, pues tener muchos recursos en el almacén tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque lo que está en el almacén se puede estar devaluando, se puede estropear. A la hora de gestionar podemos estar vendiendo lo que llega nuevo y no acordarnos que hay a lo mejor una versión más antigua de un producto parecido, y como al cliente le gusta más lo nuevo, lo viejo se va quedando. Entonces, cuidado. Las roturas de stock nos provocan menos ventas y nos obligan a hacer pedidos urgentes. ¿Os acordáis? Los pedidos urgentes, al final, acabamos pagando los más caros o en peores condiciones. Y el exceso de stock tiene 2 consecuencias malas: costes de almacenamiento, estoy ocupando espacio,
y costes de adquisición. Es decir, esos productos que están ahí metidos los he tenido que pagar y resulta que no los estoy vendiendo. Entonces, a lo mejor me podía haber ahorrado ese dinero que lo puedo utilizar para otra cosa. A lo mejor resulta que como utilicé el dinero para hacer una compra demasiado grande, he tenido que pedir al banco una línea de crédito para poder pagar las nóminas este mes. Al final eso tiene los llamados costes de adquisición. Entonces, cuidado, ni pedir de menos ni pedir de más. Lógicamente, un factor que nos puede llevar a cualquiera de esas dos situaciones puede no ser solo un fallo que hayamos cometido, sino cambios en la demanda. Es decir, si se ha producido una mayor, pues a lo mejor resulta es que hemos vendido más y por eso pues se nos ha producido una rotura de stock. O al revés, lo que os decía, ha llegado un producto que al cliente le parece mejor y estamos vendiendo menos. O a lo mejor se ha producido un incremento de precios en los productos que vendíamos y eso está haciendo que los vendamos menos. Es decir, los motivos por los cuales pueden producirse variaciones de demanda a veces no dependen de nosotros. Es decir, no necesariamente es un fallo de la persona que está haciendo los pedidos, pero sí es fundamental que el departamento responsable del aprovisionamiento y, por lo tanto, de la gestión global de los stocks esté atento a este tipo de cosas. Y, por supuesto, también es muy importante el hacer los inventarios periódicamente, porque precisamente en los inventarios es donde detectamos que determinado producto se nos está acumulando. Y no necesito ir al almacén. No cabe duda que si además en el almacén, nuestro jefe de almacén o nuestro personal de almacén se da cuenta que hay dos estanterías de donde no sale nada desde hace 3 meses, pues nos lo puede hacer ver. Pero si hacemos inventarios periódicos de los contables, de los lógicos, es decir, si yo saco un listado de lo que tengo en el almacén, no tengo por qué ir al almacén a verlo, pero lo miro, digo, caramba, pues hay productos, es decir, casi ya todos los aplicativos de gestión de stocks y gestión de almacén nos permiten saber cuánto se ha movido un producto. Pues si hay un producto que no se vende desde hace 3 meses, pues tendremos que, y tenemos 250 unidades, pues habrá que mirar lo que está pasando. ¿De acuerdo? Es verdad que en un momento dado la empresa puede tener un exceso de producción. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado de evitar los excesos de producción. Aquí ya no estamos hablando de exceso de compra, sino de que hemos fabricado más de lo que estaba previsto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor resulta que la producción es estable en el tiempo, pero las ventas son estacionales o han aparecido competidores que están haciendo que vendamos menos de lo que teníamos previsto. Entonces, la misma producción, pues la gestión de la producción también tiene una enorme complejidad, sobre todo porque si estamos fabricando más, tenemos que tener cuidado de no quedarnos sin materias primas. Y sobre todo, si estamos fabricando más, no solo vamos a tener más producto, o sea, más stock de producto, también vamos a tener más stock de producto en curso, más stock de materias primas, etcétera, etcétera. Otra razón por la que se puede producir problemas en los inventarios o problemas en el almacén, pues son las ineficacias administrativas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si cada vez que entra un pedido de un proveedor y tiene un error, imaginad que hemos pedido 50 unidades, pero el proveedor solo nos ha mandado 45, pero como en el pedido ponía 50, nuestro procedimiento dice que con el pedido se da de alta la mercancía en el ordenador, si aunque vaya grapado el albarán en el pedido, si la persona que está dando de alta la mercancía utiliza la información del pedido y no revisa o comprueba la del albarán, resulta que ha dado de alta 50 unidades cuando en realidad en el almacén han entrado 45. Nos está falseando la contabilidad y cuando alguien vaya a ir a buscar esas unidades al almacén no las va a encontrar. Se van a producir diferencias. Otra cosa muy importante, puede haber problemas a la hora de dar de alta o dar de baja a la hora de vender. A lo mejor estamos vendiendo un producto y la persona que lo vende se equivoca y pone una referencia incorrecta. A lo mejor no importa de cara al cliente porque la referencia tiene el mismo precio e incluso puede que corresponda a un producto muy similar, con lo cual el cliente no lo va a notar. Pero resulta que a la hora de
vender nos está produciendo una incorrección en el inventario. Cuando vayamos a buscar esa mercancía en el inventario, pues se nos va a acumular la que creemos que se ha vendido y, sin embargo, se va a faltar la que realmente hemos vendido. Y todo ello redunda en costes. Finalmente, dentro de las variables que inciden en la gestión de reposición, pues está el plazo, en la gestión de inventarios, pues está el plazo de reposición, es decir, cuánto tardamos desde que hacemos el pedido hasta que recibimos la mercancía. A veces ocurre en las empresas que se hace el pedido, el proveedor lleva la mercancía, pero por saturación en el almacén, por ineficacias en el propio almacén, resulta que desde que llega la mercancía hasta que se da de alta en los sistemas informáticos, a lo mejor pasan 4 o 5 días. Claro, eso es un problema porque son 4 o 5 días en los que esa mercancía no está en ningún sitio. El proveedor ya no la tiene. Si le preguntamos al proveedor, nos va a decir que él ya no la tiene y, sin embargo, esa mercancía no está todavía disponible para su venta porque no se ha dado de alta en el almacén. Entonces, esto es muy importante también, tomarlo en cuenta. Es otro elemento que puede generar problemas. En las empresas pequeñas, esto puede ocurrir. Muchas veces, la empresa pequeña, como la mercancía ha llegado, dice, bueno, no pasa nada, que no la hayamos dado de alta, la tenemos ahí. Puede ocurrir incluso que se envíe a las tiendas, por ejemplo, si tenemos un almacén y tiendas, que esa mercancía se envía a la tienda. Resulta que la mercancía llega a la tienda, pero cuando se intenta vender no se puede vender porque no está dada de alta en el sistema. Es decir, cuando vamos a la caja o a intentar con un lector de código de barras vender esa mercadería, el sistema nos va a decir que esa mercancía no se puede vender porque no está. O puede ocurrir peor, que sí se pueda vender porque el producto está dado de alta en el sistema, pero como no se ha dado de entrada, nos esté generando stock negativo. Todas estas cuestiones que estoy poniendo encima de la mesa, al final son costes para la empresa, porque todo lo que genere discordancia entre el dato físico, es decir, la realidad física y la realidad que tenemos en nuestros sistemas informáticos, hay que resolverlo y la forma de resolverlo a medida que pasa el tiempo se puede volver más compleja. Bien, vamos a ver ahora qué tipos de stock puede tener la empresa. No es solo lo que hemos visto antes del stock de producto terminado, etcétera, etcétera, sino que además, dentro de la gestión de stocks, cuando gestionamos la cantidad que tenemos que tener en nuestros almacenes, trabajamos con con dos conceptos. Uno es el de stock operativo y otro es el de stock de seguridad. El stock operativo es el stock necesario para atender la demanda. Es el que yo digo, para atender la demanda en mi almacén tiene que haber siempre pues una determinada cantidad. Pues si yo vendo 100 unidades, pues tiene que haber 100 unidades. Pero el stock de seguridad es un volumen de existencias que tenemos por encima por si acaso se hace se hace algún pedido extra, es decir, tenemos ventas extras y sobre todo porque es el stock necesario que tengo que tener para que me cubra las ventas desde que hago el pedido hasta que llega la mercancía. Es decir, yo puedo tener un stock operativo de 100 unidades, pero lo que no puedo hacer es hacer el pedido cuando me quedan cuando voy a vender la número 99, porque entonces ya no tengo 100 unidades, pero ni siquiera puedo hacer el pedido cuando voy a vender la 101, porque si hago el pedido cuando vendo la 101, en ese momento me quedan 100, ¿vale? Pero yo mañana voy a volver a vender y el pedido a lo mejor tarda 5 días en llegar. Bueno, pues a eso se llama stock de seguridad. El stock de seguridad es el stock adicional sobre mi stock operativo que tengo que tener para cubrir las ventas que van desde que hago el pedido hasta que llega el pedido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es una cifra que cualquier gestor de almacén o gestor de compras debe conocer y debe tenerla muy clara, porque además ese stock de seguridad es diferente para cada producto, porque mi stock operativo es diferente para cada producto. Yo no todos los productos los vendo las mismas cantidades. Por lo tanto, es un elemento
que tenemos. Es decir, si si yo tengo un stock de unidades, que es lo que normalmente suelo vender, es decir, aquí lo que vemos es, yo tengo unas mercancías, este es, digamos, el stock al que yo aspiro, mi stock va bajando y digo, aquí tengo que hacer un pedido. ¿Por qué? Porque desde que hago el pedido hasta que llega el pedido, me voy a colocar en el stock de seguridad, que es, por así decir, el stock mínimo que tengo que tener para asegurarme de que mañana, cuando vaya a vender, no me pueda encontrar con que no tengo suficiente mercancía. Bueno, pues ya que estamos aquí, a este punto, es decir, esto va bajando, cuando el stock llega a este punto, que es cuando yo sé que tengo que hacer un pedido, a esto se le llama punto de pedido. Aquí lo tenemos, PP, que es un concepto que tenemos que tener claro también. Bien. ¿Qué otros tipos de stocks pueden existir? Pues un stock de especulación, un stock, como decía al principio, de que hemos comprado una cantidad mayor porque nos ha hecho una oferta el proveedor que no podíamos despreciar. Tenemos un stock en tránsito, ¿qué es? Bueno, pues o bien es un stock que ha llegado que todavía no hemos metido en el sistema, o bien una parte del stock que ya hemos vendido pero todavía no le hemos enviado al cliente. A eso es a lo que se le llama stock en tránsito. Lo ideal es que el stock en tránsito esté en tránsito muy poco tiempo. Y luego está el stock muerto. El stock muerto es el formado por artículos que están obsoletos o que llevan sin moverse más de un tiempo determinado. Cada empresa determina cuál es su stock muerto. Y tiene mucho que ver con el tipo de mercaderías, el tipo de negocio y sobre todo el tamaño del almacén. A lo mejor hay empresas que se pueden permitir tener en el almacén productos que llevan sin moverse 15 años, pero hay otras empresas que no pueden permitirse el lujo de tener en el almacén productos que llevan sin moverse pues 4 meses. ¿Vale? Entonces depende de muchos, pero el stock muerto es eso. ¿Cómo hablamos de stock muerto? Pues muy sencillo, yo saco un listado de todo lo que tengo en el almacén, pido que el sistema me dé la fecha en que se vendió por última vez ese producto y clasifico todo lo que tenga una antigüedad sin vender mayor de, y ahí cada uno dirá lo que sea, pues eso es el stock muerto. ¿Qué hacemos con el stock muerto? Pues eso ya dependerá de cada empresa. Hacemos una rebaja, hacemos un saldo, lo donamos a una ONG o lo tiramos, dependiendo de lo que sea. Ahí va a depender de qué sea el stock. ¿Vale? Bien, para tener un buen control del stock tenemos que controlar los niveles de reposición. Y aquí tenemos estos 3 conceptos que ya apunté antes. El lote óptimo de pedido, el punto de pedido y el stock de seguridad. Es decir, el stock de seguridad ya hemos dicho que es el valor de stock que me obliga a hacer un pedido. ¿Vale? Es decir, el stock de seguridad es el stock mínimo que cuando yo llego al stock de seguridad más las ventas que se van a dar en el plazo que tarda en llegar el pedido, esa fecha es el punto de pedido. Es decir, el punto de pedido es la cantidad que queda en el almacén cuando yo tengo que hacer un pedido. ¿Y por qué tengo que hacer un pedido en ese momento? Porque desde que hago el pedido hasta que me llegue el pedido, estoy trabajando con lo que se llama el stock de seguridad. ¿Vale? Y el lote óptimo de pedido es la cantidad óptima que tengo que pedir. ¿Cómo sé eso? Ese tipo de cosas las da la experiencia y también hay fórmulas dependiendo de los diferentes tipos de negocio para calcularlo. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Detallado de cuál sería el tamaño del lote óptimo en función de las cantidades que están. Os animo a que lo miréis con detenimiento para ver cómo se calcula, ¿vale? Es decir, aquí tenemos los costes de pedido y el coste por unidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, para gestionar eficientemente un almacén, hemos visto ya muchos elementos, ya hemos visto algunas pistas, ¿vale? Lo primero, controlar la expedición.
minimizar las existencias. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues sacando los productos, vendiendo rápidamente y sobre todo entregando rápidamente. Preparando los pedidos, embalando los pedidos, verificando que los pedidos son correctos y enviarlo al transporte. Y, por supuesto, dentro de esta gestión eficiente, hacer el tratamiento de los obsoletos. Es decir, si tenemos stock muerto, se nos están quedando productos obsoletos, vemos que hay productos que se venden poco, etcétera, etcétera, tenerlo controlado. La gestión de almacén es, por así decir, con la gestión de recursos humanos, los dos elementos fundamentales de eficiencia económica de una empresa. Si las personas no dan el rendimiento a la empresa que deberían dar, la empresa les está pagando un salario, por lo tanto, está penalizando su productividad. Pero si la empresa no está controlando los elementos que tienen en el almacén, están gastando más espacio del que de verdad necesita, no está comprobando que los productos se pierdan, que no se, eh, que no se gestionen adecuadamente en cuanto a las entradas y las salidas, el control de las referencias o el tratamiento de los obsoletos, al final son pérdidas de dinero. Por ejemplo, imaginad una situación en la que le hemos comprado a un proveedor unas mercaderías que cuestan pues 20 euros cada unidad y lo hemos dado de alta en nuestro sistema, pero nos hemos equivocado de referencia y le hemos puesto la referencia de un producto que se vende por 10 euros. Eso quiere decir que hemos comprado unas mercaderías y que cuando las vayamos a vender, las estamos vendiendo por la mitad de lo que nos han costado. Vosotros me diréis, hombre, pero ¿eso cómo va a pasar? Pues, por ejemplo, puede pasar en una tienda de distribución. Imaginad que yo vendo, que tengo una papelería, una librería papelería. Resulta que tengo pues unas carpetas que me cuestan 5 euros y, eh, y se venden por 10 euros y tengo unas carpetas de mucha más calidad o unas agendas, pensemos, tengo unas agendas que son de polipiel, que imitan piel y resulta que las compro por 5 euros y las vendo por 10. Pero luego tengo otras agendas que son de piel de verdad y las compro por 20 euros y las vendo por 40. Pero cuando me llegan las de 20 euros, me equivoco y las meto con la referencia de la otra. Pues si el dependiente de la tienda no se da cuenta, porque es capaz de diferenciar los dos productos o porque la tienda es de autoservicio, resulta que sin darnos cuenta vamos a vender una partida de agendas de piel por 10 euros. Bueno, pues esas cosas pasan y pasan por este tipo de errores. Entonces es fundamental el control de los almacenes. Entonces, por eso la antigua norma de la ISO 9001, la del 2008, el único procedimiento que mantenía dentro de la lista de procedimientos era el procedimiento de compras y dentro de él hacía específicamente a la gestión de almacenes. Entonces es fundamental tener procedimentado porque intervienen además muchas personas. ¿Cuándo se da de alta la mercancía? ¿Con qué documento se da de alta la mercancía? ¿Utilizamos el pedido? ¿Utilizamos el albarán? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas. Imaginad un sistema que está automatizado, yo le hago un pedido a mi proveedor y el pedido ya se queda en mi sistema. Has pedido 50 unidades. Cuando llega el pedido, me llaman del almacén y me dicen, oye, que el pedido 1517 ya ha llegado. Yo le doy intro y lo que estaba en el pedido me lo incorpora al stock. Pero resulta que, como os decía antes, han llegado la mitad de unidades. Bueno, pues vamos a tardar en darnos cuenta de esto. Entonces, este tipo de cosas hay que procedimentarlas y cuidarlas con mucho rigor. Lógicamente, todas las incidencias hay que documentarlas y hay que hacerles un seguimiento. Puede haber incidencias documentales, por ejemplo, que el albarán esté erróneo, que el albarán de entrada de la mercancía tenga una referencia que no es correcta o tenga una cantidad que no es correcta. Pero puede haber incidencias operativas, como la que he dicho, que resulta que yo estoy dando entrada a la mercancía con un documento que no es el correcto, es decir, con el pedido y no con el albarán, que es donde de verdad dice lo que de verdad ha entrado. Es decir, yo puedo estar dando de alta en mi sistema entrada a las mercaderías con mi pedido en vez de con el albarán del proveedor. Y además puede haber incidencias de seguridad, por supuesto. Es decir, hay una cosa que se llama los robos hormiga. Yo puedo tener un almacén en el que esté desapareciendo mercadería porque
mis procedimientos de seguridad tienen algún tipo de deficiencia y entran personas que se llevan las mercaderías, o bien las mercaderías se rompen, porque la seguridad es también de conservación. Es decir, tengo un sistema de organización del almacén pues que está muy apretado, que no se puede circular adecuadamente, o que las estanterías no se han mantenido adecuadamente y tienen holguras, y entonces las mercancías se caen de vez en cuando. Eso hace que se produzcan roturas. Entonces, esto también es muy importante. Y no digamos ya pues si tengo una inundación o un incendio o cualquier desastre. Pero incluso sin situaciones dramáticas se pueden dar pequeños fallos de seguridad que al final acaban costándole dinero a la empresa. Terminamos ya con el tema, igual que dije en el vídeo anterior. Ahí las aplicaciones ofimáticas nos pueden ayudar a gestionar el almacén. Yo puedo utilizar un procesador de textos para hacer los pedidos, para hacer los albaranes, puedo utilizar una hoja Excel para llevar el control de los inventarios, pero al final lo que me interesa es utilizar una aplicación específica, un sistema de gestión de almacenes. Hay decenas de aplicaciones en el mercado que además se integran automáticamente pues, con la gestión de proveedores, con la gestión de compras, con la contabilidad, incluso hasta con las ventas, y eso me permite hacer una gestión muchísimo más fiable. Eso no quita que cuando yo haga mi inventario periódico, pues el resultado que me da la contabilidad lo saque en un Excel para poder bajar al almacén y hacer el recuento. Pero digamos que las herramientas ofimáticas son una ayuda, pero en realidad en estos momentos lo importante es utilizar sistemas de automatización en los almacenes, incluso en la propia gestión operativa física, lectores de códigos de barras, etiquetas magnéticas, etcétera, etcétera. Y con esto terminamos también este capítulo. Las empresas tienen la posibilidad de hacer dos inventarios, el contable, que es el valor económico de las existencias, y el físico, que es las unidades que realmente están en el almacén. Los recuentos sirven para actualizar la forma del inventario contable y comprobar el estado del mismo. Esto es importante. A veces podemos detectar que el producto está, pero a lo mejor resulta que está deteriorado. Esas cosas por eso se tienen que hacer inventarios periódicos. Los errores en las previsiones, cambios de demanda, etcétera, etcétera, son variables que inciden en la gestión del stock. Hay que tenerlas en cuenta para gestionar adecuadamente el stock. Los tipos de stock existentes en las empresas pues son el stock operativo, el de seguridad, puede haber un stock especulativo de tránsito, el de tránsito y, por supuesto, muy importante, el stock muerto. El stock muerto tiene que ser lo más pequeño posible o no existir. Las incidencias en los almacenes son hechos o circunstancias que afectan al funcionamiento y reducen la operatividad, pero también tienen un impacto económico. Y finalmente, pues los procesadores de texto y hojas de cálculo pueden ser útiles a la gestión de almacenes en pequeños negocios, pero en realidad en estos momentos cualquier pequeño negocio puede acceder a un aplicativo específico de gestión de almacenes, que es lo más recomendable.